La clase pasada estábamos trabajando con tamaños de muestra y de hecho hablamos de dos casos de tamaño de muestra donde buscamos hablar de calcular la media, ¿sale? Con una varianza poblacional conocida en poblaciones tanto infinitas como finitas, ¿de acuerdo? Bien, este documento que tenemos aquí, que me lo robé, por cierto, bueno, lo pedí prestado sin su autorización, pero bueno, de no sé dónde. Em, es un árbol de toma de decisiones dependiendo del caso o las condiciones en las que nos encontremos, ¿de acuerdo? Aquí lo que podemos observar es que nosotros ya trabajamos con los casos donde queremos calcular la media, tenemos la varianza poblacional y conocemos una población o tenemos una población infinita o finita. Es decir, ya revisamos esta fórmula y esta fórmula. En el caso de las proporciones, también ya hablamos un poquito de las proporciones, ¿de acuerdo? Ya sea que es infinita o finita, conociendo de antemano las proporciones actuales. O sea que estos casos ya también los tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a discutir un poco acerca de los otros casos, ¿de acuerdo? Porque em, hay dos cosas que debemos revisar. ¿Qué pasa si no conocemos las varianzas o las proporciones de la población? Como serían los casos faltantes. Y también que el otro parámetro que podemos calcular es la varianza poblacional, ¿de acuerdo? ¿Sale? En el caso de lo que es em, el cálculo del estimador de la media, ¿de acuerdo? Con una varianza infinita, ¿de acuerdo? Perdón, con una población infinita, nosotros para poder llevarlo a cabo necesitamos calcular, ¿sale? Una desviación estándar o una varianza para una muestra piloto, ¿de acuerdo? ¿Qué es esa muestra piloto que nos piden o nos sugieren aquí? Una muestra piloto es una muestra muy pequeña tomada al azar, ¿de acuerdo? Para poder llevar a cabo nuestros cálculos, ¿sale? Es decir, nosotros para poder calcular la media, ¿sale? O el estimador de la media, cuando desconocemos la varianza poblacional, lo que tenemos que hacer es hacer una prueba piloto. ¿De qué tamaño debe ser esa prueba piloto? Pequeña y representativa. Debe de ser en general dependiendo de sus recursos, pero lo recomendable es que sea entre 10, ¿sale? Y 30 individuos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Más de 30 en ciencias sociales consideran que ya lo puedes trabajar como normal y ya no tendría caso, ¿de acuerdo? Pero en general pues, estamos hablando de una muestra sumamente pequeña, ¿sale? Entre 10 y 30 individuos podemos sacar una muestra pilota a la cual le podemos sacar media y varianza, ¿de acuerdo? Pero como nos basamos en una muestra piloto, el tipo de distribución que vamos a trabajar ya no es normal, como sería el trabajo con estas, donde trabajamos distribuciones normales. ¿Por qué se utilizan normales? Porque conocemos la varianza poblacional. En este caso, como no conocemos la varianza poblacional, utilizaremos distribuciones del tipo T de student, ¿de acuerdo? La forma de trabajo es la misma y la idea de utilizar pues, valores muy pequeños es que los grados de libertad necesarios en TED Student dependen del tamaño de la muestra piloto. Y para grados muy altos de TED Student ya no hay gran diferencia, ¿de acuerdo? ¿Sale? Se puede hacer, yo no lo recomendaría,
Pero se pueden hacer muestras piloto más pequeñas, pero realmente hacer muestras piloto más pequeñas no es significativo. Una de las cosas que nadie o que pocas veces se comenta, pero que es uno de los de los elementos necesarios para poder aplicar estadística, es que tu muestra, por muy pequeña que sea, debe de ser al menos de tamaño, este, vamos a llamarlo n+1, donde n es el número de parámetros que estás considerando, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos parámetros? La media, el tamaño de muestra, la varianza, ¿de acuerdo? Son los 3 elementos básicos. Entonces, estamos hablando de que al menos una muestra debe ser de tamaño 4 o 5 si es que hay algún otro parámetro involucrado, ¿sale? Sin embargo, eso sería lo menos que requerirías. Entonces, si no tienen alternativa y nada más cuentan con 5 o 6 elementos, bueno, se puede tomar como una muestra piloto, pero la recomendación es que sea al menos 10. De 10 hasta 30 puedes sacar una muestra piloto. Esto es para un ejercicio de práctica donde puedan tomar esto, ¿de acuerdo? En caso de que no puedan sacar adelante em, una muestra piloto, que es muy raro, aquí sí tendríamos problemas, aunque si sabemos que la población es muy grande, en algunos casos se nos permite saltar directamente a la infinita, aunque la realidad es que si nosotros no tenemos una desviación estándar, al menos de una prueba piloto, entonces no podemos sacar un tamaño de muestra para em, una encuesta o un trabajo que nosotros deseemos realizar, ¿de acuerdo? Es importante, o tenemos la poblacional, como son estos dos casos, y trabajamos con normal, y si solamente tenemos la de una prueba piloto, bueno, pues entonces podremos utilizar estos dos casos. En el caso de tener que calcular una proporción, ¿de acuerdo? En el caso de una proporción, ahí tenemos dos alternativas. Si bien cuando nosotros trabajamos con una proporción y no tenemos la varianza poblacional, podemos utilizar ya sea infinita o finita, ¿de acuerdo? Podemos igual sacar la proporción de una muestra piloto, ¿sale? Y sacar sus probabilidades, ¿sale? O sus proporciones. Sin embargo, ¿sale? Si la muestra es de tamaño muy grande, sumamente grande, ¿de acuerdo? Nosotros podemos trabajar con una penalización, ¿sale? De el tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es esa penalización? Resulta que la proporción, ya sea en finita o infinita, ¿sale? Lleva este parámetro P por 1 menos P. Resulta que ese parámetro, en el caso de las proporciones, voy a borrar todo esto, por cierto. En el caso de las proporciones P por 1 menos P, em, el tamaño de muestra es, digamos, una constante K, N por P 1 menos P, ¿de acuerdo? Entendiendo todo esto que está aquí con una constante porque depende de el error que estemos dispuestos a aceptar y el grado o el nivel de confianza que deseamos, ¿de acuerdo? Esto es para simplificar lo que tenemos acá en caso de que sea necesario. Resulta que esta P que tenemos aquí es una proporción y al ser una proporción va a ser un valor que esté entre 0 y 1.
una de las cosas que podríamos pensar es que si nosotros buscamos penalizar el tamaño de muestra, pues tenemos que saber cuál es la máxima penalización debido a este factor, ¿de acuerdo? Donde la proporción sería la variable. Resulta que lo que estamos tratando de decir es que queremos maximizar la expresión P por 1 menos P, considerando que P está entre 0 y 1. Bueno, pues lo que estamos hablando es de un problema de cálculo diferencial, que es maximizar esta expresión. Estamos hablando de un problema de máximos y mínimos, donde la variable es P y está restringida a esto. Es decir, lo que tratamos de maximizar es una función que depende de P, que sería P menos P cuadrada. Y pues si nosotros queremos maximizar una función, lo que hacemos es calcular su derivada. 1 menos 2P sale igualarla a 0. 1 menos 2P igual a 0. Esto nos daría P igual a 1 medio. El 1 pasa restando, el menos 2 pasa dividiendo, menos entre menos más. ¿De acuerdo? Y lo único que tendríamos que hacer es revisar en la segunda derivada si esto es máximo. Entonces la segunda derivada de la función es menos 2. Esto es menor que 0. Si evaluamos la segunda derivada en 1 medio, esto es menos 2 y esto es menor que 0. Por lo tanto, la función evaluada en 1 medio es máximo. Es decir, si nosotros penalizamos el tamaño de muestra al valor más grande posible, ¿de acuerdo? Para los diferentes valores de P en lo que es esta expresión, para evitarnos, bueno, en esta expresión o en esta otra, ¿de acuerdo? Para evitarnos hacer esto en caso de que no nos sea posible o no querramos hacerlo en estas dos etapas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es sustituir P por un medio, ¿de acuerdo? Entonces, eso transformaría estas fórmulas de proporciones en n igual a 1/4 de z. Creo que esto lo hice muy rápido, a ver. La fórmula original es n igual a p por 1 menos p, z de alfa medios sobre e, todo esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, nada más tengan cuidado porque aquí esto va entre paréntesis, ¿sale? Y aquí también esta va entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y por ahí le faltan algunos paréntesis, pero aquí también esta parte va entre paréntesis. Ok. Compárenlo con las fórmulas de la clase pasada. Esto es la fórmula que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el valor más grande del tamaño de muestra para Z y E fijos? Pues eso se da cuando P es igual a 1 medio. Entonces, este sería 1 medio y aquí sería 1 menos 1 medio, sería 1 medio. 1 medio por 1 medio nos da 1/4. Entonces, n igual a 1/4 de z de alfa medios sobre e al cuadrado. Esto es para cuando no tenemos ninguna información de la proporción y no queremos hacerlo, ¿sale? Con una segunda etapa, ¿de acuerdo? Donde tengamos que sacar una muestra piloto. Si este número que nos da es sumamente grande, entonces vale la pena hablar de un tamaño de muestra piloto, ¿de acuerdo?
y ver cuál es el valor correcto. ¿Sale? En el caso de la varianza, es una historia completamente diferente. Aquí sí necesitamos utilizar directamente una muestra piloto, ¿de acuerdo? Y con esa se determina el tamaño de muestra de la varianza. Aquí no nos salvamos, pero en estas 8 formas, em, solamente en casos donde nosotros no querramos realizar una segunda etapa, ¿de acuerdo? Podemos evitarnos esto, ¿sale? Utilizando P igual a un medio, que eso es básicamente lo que hemos tratado de explicar en estos momentos, ¿sale? Y a lo que voy es que pues todo esto pues son fórmulas. Hay que entender cada uno de los parámetros. En general, pues estos son los tamaños de muestra, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es, casi todo se basa en lo mismo, el error, que nosotros lo definimos y que debe de ser acorde a lo que estamos tratando de investigar. El error, por ejemplo, en estos de proporción va a ser un valor, em, un error de proporción, es decir, un valor entre 0 y 1, generalmente pequeño, ¿de acuerdo? Después tenemos otros elementos como lo son el tamaño de la población, ¿de acuerdo? Que son estas N mayúsculas, ¿sale? Si es que conocemos el tamaño de la población. ¿Qué más tenemos? Estos elementos que dependen de nuestro nivel de confianza y que se revisan en tablas, ¿de acuerdo? Ya sea Z para normal, T para una T de student, ¿sale? En el caso de la T de student, se refiere, necesitamos 2 parámetros, ¿de acuerdo? Que son el nivel de confianza y ahí se me fue. Y los grados de libertad, que los grados de libertad siempre son del tamaño de la muestra menos 1, ¿sale? Y pues básicamente esos son los parámetros principales. Y ya sea las S como varianza o como, bueno, al estar al cuadrado son varianzas en realidad, ya sea poblacional, cuando es S, y la sigma, cuando son em, poblacionales. Las S son las muestrales, las sigmas son las poblacionales. Y básicamente, pues eso sería todo en cuanto al tamaño de muestra a partir de las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues tenemos 3 básicas: calcular un promedio, calcular una proporción o calcular la variación de la población, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, pregunta. Yo en la página donde dice que penalizar la muestra, ¿a qué se refiere Mm, con penalizar? ok, a ver, supongamos que tú dices, oye, ¿sabes qué? Voy a borrar. Tengo que calcular una proporción. Tengo la varianza de la población, no la tengo. Bueno, entonces, como no tienes la varianza de la población, independientemente si es infinita o finita, tienes que hacer primero una muestra piloto. ¿Por qué necesitas hacer una muestra piloto? Porque necesitas conocer al menos una información de alguna varianza o proporción, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, lo que necesitamos para estos dos, pues es una muestra piloto. Muestra piloto, ¿de acuerdo?
¿De qué tamaño la muestra piloto? Igual que acá arriba, entre 10 y 30 elementos. Oye, ¿sabes qué? Es que no podemos llevar a cabo la muestra piloto porque los insumos necesarios para llevar a cabo la muestra piloto, no los tenemos. No tenemos el tiempo para desarrollar a la muestra piloto porque nuestro cliente nos está pidiendo hoy mismo el tamaño de muestra. No sé, o sea, ¿hay alguna circunstancia que te impide llevar a cabo la muestra piloto para sacar esta información? La proporción, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Qué hacemos? Bueno, pues tengo estas fórmulas de acá arriba, ¿de acuerdo? La población tiene el suficiente tamaño como para considerar que se debe de comportar de manera normal, ¿sale? ¿Cuándo podemos considerar que una población se comporta de manera relativamente normal? Los sociólogos dicen que después de 30, bueno, los de áreas sociales dicen que después de 30 individuos ya se deben de comportar normal. Yo no lo haría tan restrictivo, o sea, tan pequeño, yo diría que varios cientos o varios miles sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Pero es, bueno, tengo mi población del Politécnico que será como unos 100,000 estudiantes, digamos. Mm, Es una muestra que debe comportarse de manera normal forzosamente. Ok, ya sabemos que, o tenemos idea de que se va a comportar de manera normal, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de hacer la muestra piloto es para tener el número más pequeño, pero que satisfaga las condiciones de controlar el error y asegurar el nivel de confianza. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos dos características, el error y el nivel de confianza. Y nosotros queremos asegurar que tenemos ese margen y esa confianza. El tener Y, una, el tener una muestra piloto simplemente te reduce este número. No puedes reducirlo. Híjole, pues hay que penalizarlo. ¿Qué es eso de penalizarlo? Lo que significa es cuál es el número más grande que me asegura a ciencia cierta, sin ninguna duda estadística, que este nivel de confianza y este error se van a cumplir. ¿Cuándo podemos asegurar eso? Pues lo podemos asegurar cuando P vale 1/2, ¿de acuerdo? Porque hace que este número sea el más grande posible. Cualquier otro valor de proporción que podrías obtener a partir de una muestra piloto, ¿sale? Va a reducir el tamaño de muestra. Esa es la idea de la penalización. Pros, no necesita hacer una muestra piloto. Contras, el tamaño de muestra va a ser más grande que el tamaño de muestra ideal conociendo estos parámetros, ¿de acuerdo? Si es una muestra que se requiere o que tienes libertad de recursos para trabajarla, no te preocupa. Pero si tienes los recursos limitados, a veces vale la pena hacer la muestra piloto. O sea, lo más probable es que si tu error debe ser muy pequeño o tu nivel de confianza debe ser muy alto, la diferencia entre el tamaño de muestra ideal y el tamaño de muestra penalizado sea de varios cientos o de varios miles. Más bien de varios cientos. Sí, ya quedó más claro. sí, profe, ya. Sí, así. No tengo tiempo para sacar esa información. Bueno, P igual 1/2. Ya me muere. Ok. Bueno, pues este formulario les va a servir para la toma de decisiones. Hay que tener, insisto, cuidado cuando puedan hagan las marcas, ¿sale? Porque si le faltan algunos paréntesis, ¿de acuerdo? Aquí le falta este paréntesis. Aquí también le falta este paréntesis, ¿sale? Aquí le falta este paréntesis. Aquí también le falta este paréntesis. Entonces, tengan cuidado. Creo que son los paréntesis que faltan, ¿sale? Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vamos a hacer ejercicios para saber cuál tomamos y cuál no. Sí, por supuesto. Ok. Bueno.
vamos a detenernos hasta aquí, ¿de acuerdo?